Antiguamente, cuando la vida era más sencilla y la cena era el momento en que toda la familia se reunía, los platos aromáticos envolvían los recuerdos de innumerables personas. Hoy, retrocedemos en el tiempo para redescubrir sabores que parecían haber desaparecido, platos que alguna vez estuvieron presentes en la mesa cada día, pero que ahora solo viven en la memoria. ¿Recuerdas alguno de esos sabores? 1. Molasses Baked Beans. Hubo un tiempo en que cada noche de fin de semana se llenaba con el dulce aroma de los frijoles horneados lentamente con melaza. No era solo un plato, sino todo un ritual familiar, que comenzaba remojando los frijoles secos durante la noche y luego mezclándolos con carne salada, azúcar moreno y melaza espesa. Todo se colocaba en una olla pesada y se dejaba durante horas en el calor del horno. Al abrir la tapa, una ligera capa de humo se mezclaba con el aroma dulce y graso, haciendo que todos respiraran hondo como si temieran perderse ese momento. Cada frijol, tierno pero manteniendo su forma, estaba impregnado del sabor agridulce y un toque amargo muy característico de la melaza, evocando una sensación cálida como de regresar a la antigua cocina. Muchas familias dedicaban todo el día a preparar este plato, porque solo cocinándolo muy lentamente, el sabor podía alcanzar su máxima profundidad. Servidos con pan integral o una ensalada ligera, esos frijoles se convertían en una cena completa, satisfactoria y llena de recuerdos. ¿Alguna vez has disfrutado de este plato en tus recuerdos? 2. Salt pork. Antiguamente, cuando la vida no tenía las comodidades de hoy, la carne salada era un pilar de innumerables comidas. Se decía que con solo un trozo de carne salada se podía crear una olla entera de comida sabrosa, y eso era completamente cierto. Los trozos de carne se curaban en sal gruesa durante días para conservarlos durante la estación fría, y luego al cocinarlos, se cortaban en rebanadas gruesas y se echaban en una sartén caliente hasta que la grasa se derretía, creando un aroma que quien lo olía difícilmente podía olvidar. La grasa derretida se convertía en un ingrediente precioso para cocinar frijoles, saltear verduras o hacer pasteles sencillos. Cuando la carne estaba dorada, se solía servir con patatas cocidas o verduras verdes tiernas, creando una cena rústica y reconfortante. Lo interesante es que este plato requería delicadeza. Con solo un poco de exceso se volvía demasiado salado, pero si se sabía equilibrar en el momento justo, el sabor graso, salado y aromático se fusionaban, haciendo que todos asintieran con satisfacción. ¿Alguna vez te has sentido nostálgico por platos tan simples, pero con el poder de alimentar a toda una época como este? 3. Milk Toast. Había noches frías en las que solo un tazón de pan con leche tibia era suficiente para que toda la familia se sintiera tranquila. Ese plato estuvo ligado a tiempos difíciles, cuando la gente tenía que aprovechar cada trozo de pan viejo, pero aún quería brindar algo cálido a la familia. Las rebanadas de pan se tostaban ligeramente y luego se desmenuzaban. Se colocaban en un tazón y luego se vertía leche tibia, mezclada con un poco de mantequilla derretida y un toque de sal o azúcar, según el gusto de cada casa. Cuando la leche empapaba el pan, éste se ablandaba, creando una textura entre gachas y pan, sorprendentemente suave y fácil de comer. Para los niños pequeños, a veces los adultos añadían un poco de azúcar o especias aromáticas para que el plato fuera un dulce consuelo, mientras que para los mayores era un plato fácil de digerir y que evocaba una sensación tierna como de abrazar un recuerdo lejano. Aunque rústico, el pan con leche fue considerado un símbolo de cuidado y de compartir que muchas familias conservaron. ¿Recuerdas esas noches en las que comías un plato tan simple pero que aliviaba el corazón de esta manera? 4. Boiled Dinner. Antiguamente, cuando las cenas debían ser abundantes y fáciles de cocinar para una familia numerosa, el cocido a la antigua era la opción más común. Con solo una olla grande, se comenzaba echando un trozo de carne salada o curada, dejando que el agua hirviera muy lentamente para que la carne se ablandara gradualmente y desprendiera un aroma profundo.
Luego se añadían las verduras en orden, desde patatas, zanahorias hasta nabos, y finalmente las hojas tiernas de col en los últimos minutos. La olla de comida burbujeaba a fuego lento en la estufa, sin necesidad de muchos condimentos, porque la fusión natural entre la carne y las verduras creaba un sabor a la vez fresco y cálido. Al abrir la tapa, el vapor que se elevaba con el aroma hacía que toda la familia quisiera sentarse a la mesa de inmediato. A los adultos les encantaba la carne tierna y desmenuzable, mientras que a los niños les fascinaban las patatas impregnadas de sabor, dulces y harinosas. Lo valioso es que este plato no requería complicaciones, solo paciencia y un poco de cariño mientras se esperaba. ¿Alguna vez recuerdas la sensación de ver la olla de comida hirviendo suavemente y saber que una deliciosa cena estaba a punto de completarse? 5. Onion pie. En las viejas cocinas de antaño, cada vez que las cebollas del huerto estaban en temporada, la gente pensaba inmediatamente en la fragante tarta de cebolla horneada, un plato sencillo, pero capaz de convertirse en una cena completa. Las cebollas se cortaban finas y se cocinaban a fuego lento hasta que estaban tiernas, doradas y desprendían un aroma dulce natural que llenaba la cocina de una sensación acogedora. Luego se colocaban sobre una base de masa crujiente y se cubrían con una mezcla de huevo y leche, creando un relleno suave que, al hornearse, se unía como una crema salada. Cuando la tarta salía del horno, la superficie estaba ligeramente hinchada y brillaba con un tono dorado marrón. Con solo cortar un trozo, el relleno de cebolla aparecía, suave, aromático y con un dulzor característico que ninguna otra verdura podía reemplazar. Este plato se solía servir con un plato de verduras frescas, recién cogidas del huerto, creando una sensación de equilibrio y ligereza después de un largo día. Lo que hacía especial a la tarta de cebolla era la paciencia. Las cebollas debían cocinarse muy lentamente para alcanzar su dulzor más profundo. ¿Alguna vez has olido cebollas cocidas y de repente has recordado esas cenas sencillas de tu infancia? 6. Cabbage cakes. Cuando el huerto estaba en temporada de repollo, muchas familias antiguas idearon una forma de transformar esas sencillas hojas en crujientes y aromáticas tortitas fritas, que eran económicas y suficientes para saciar a toda la familia. El repollo se rallaba finamente, se escurría bien y luego se mezclaba con huevos, harina y algunas especias comunes. Esa mezcla, al colocarla en una sartén caliente, se unía gradualmente, formando tortitas gruesas, doradas por fuera y suaves, dulces y conservando el sabor natural de la verdura por dentro. Al voltear las tortitas, se oía un chisporroteo que extendía un aroma que hacía que cualquiera que pasara por la cocina se detuviera a mirar. De vez en cuando, se añadía un poco de carne picada o cebolla para darle más sabor al plato. Pero sin importar las variaciones, la sensación de morder una tortita de repollo caliente siempre brindaba una satisfacción indescriptible. Las familias numerosas de antaño solían hacer sartenes grandes, porque los niños siempre se disputaban las tortitas más crujientes y suaves, comiendo y soplando por el calor, pero disfrutando muchísimo. ¿Alguna vez has sentido el sabor de un plato que parece simple, pero que encierra todo el calor de la antigua cocina como este? 7. Spinach and egg. En los días en que el huerto producía muchas verduras frescas y tiernas, el salteado de espinacas con huevo era el salvador de innumerables cenas sencillas. Se recogían las hojas más frescas, aún con un poco de rocío matutino, se lavaban bien y se escurrían antes de echarlas en una sartén caliente con un poco de grasa aromática. Las verduras, al tocar el calor, se ablandaban gradualmente, se volvían de un verde oscuro y desprendían un aroma suave, que hacía que la cocina se sintiera inusualmente cálida. Cuando las verduras estaban justo en su punto, se rompían los huevos directamente en la sartén. Las claras se cuajaban, las yemas permanecían suaves y ligeramente líquidas, mezclándose con las verduras para crear una salsa natural especial. Algunas casas preferían añadir cebolla o ajo, otras mantenían el sabor original solo con sal y pimienta, pero de cualquier manera,
El plato siempre tenía una armonía entre el sabor graso del huevo y el frescor de las verduras recién cosechadas. Los adultos solían comer este plato con pan o arroz, mientras que a los niños les encantaba la parte cremosa y suave del huevo que cubría las verduras. Lo más interesante es que este plato siempre hacía que uno se sintiera vigoroso, como si comiera el olor de la tierra, el sol y la frescura del jardín. ¿Recuerdas ese sabor simple pero lleno de vitalidad? 8. Chicken feet and dumplings. Antiguamente, en las cocinas rústicas, no se desperdiciaba ninguna parte del pollo, y de ahí nació el estofado de patas de pollo con dumplings, que llevaba consigo tanto la habilidad como el espíritu de ahorro de antaño. Las patas se limpiaban cuidadosamente y luego se estofaban durante horas hasta que el caldo se volvía espeso, aromático y naturalmente sabroso. Cuando el caldo había alcanzado su máxima claridad y dulzor, se añadían zanahorias, cebollas, apio o cualquier verdura disponible en el huerto. Y justo antes de servir, se dejaban caer suavemente cucharadas de masa en la olla para que se hincharan en el vapor caliente, volviéndose suaves y esponjosas y absorbiendo por completo el sabor del caldo. Este plato parecía humilde, pero era increíblemente reconfortante, especialmente en los días fríos, cuando con solo sostener un tazón de sopa caliente en las manos, todo el cansancio parecía desvanecerse. Los niños de entonces solían ser reacios a ver las patas de pollo, pero luego eran conquistados por el sabor profundo del caldo y los suaves dumplings. ¿Alguna vez has sentido cómo el calor de un tazón de sopa se extiende hasta tu corazón? 9. Fried Grit Cakes. En las mañanas ajetreadas o en los días en que quedaba un poco de gachas de maíz del día anterior, muchas familias antiguas transformaban ese excedente en crujientes tortitas fritas, ligeramente doradas por fuera y suaves por dentro. Las gachas de maíz enfriadas se vertían en moldes o bandejas hasta que se solidificaban, luego se cortaban en trozos gruesos antes de echarlas en una sartén con grasa caliente. Al entrar en contacto con el aceite, la superficie de las tortitas creaba instantáneamente una capa crujiente, desprendiendo un aroma delicioso que hacía que cualquiera que pasara se detuviera a mirar. Dentro de esa capa dorada había un relleno suave, casi cremoso, que conservaba el ligero dulzor del maíz y un toque de grasa residual. Algunas casas incluso añadían un poco de carne picada para hacer el plato más sustancioso, pero sin importar las variaciones, la sensación de morder una tortita caliente, escuchar el crujido de la corteza y luego sentir cómo el relleno suave se deshacía, siempre era un deleite. Los niños de antaño adoraban especialmente este plato. A menudo lo mojaban en miel, sirope o simplemente lo comían solo y les parecía extraordinariamente delicioso. ¿Recuerdas ese sabor sencillo? Ese sabor que inmediatamente te hacía pensar en el viejo porche y las tranquilas mañanas de antaño. 10. Salsify. En los jardines de antaño había una raíz esbelta pero con un sabor único que muchas familias apreciaban especialmente: el salsifí. Considerado un regalo delicado de la tierra, esta raíz solo era realmente deliciosa cuando se cosechaba en el momento adecuado, especialmente después de días fríos que intensificaban su dulzor natural. Al llevarlo a la cocina, el salsifí se raspaba, se cocía hasta que estaba tierno. Luego se machacaba ligeramente y se mezclaba con huevos y un poco de harina para formar una mezcla espesa. A partir de ahí, se formaban pequeñas tortitas y se freían en una sartén caliente hasta que la superficie estaba dorada y crujiente, mientras que el interior permanecía suave y delicadamente aromático. Algunos preferían preparar el salsifí como una salsa cremosa ligera o añadirlo a una sopa para aumentar su riqueza. De cualquier manera que se preparara, el sabor del salsifí siempre tenía un toque delicado, ligeramente dulce y una suavidad muy particular, haciendo que quienes lo probaban lo recordaran para siempre. Los niños de entonces solían seguir a los adultos al jardín para desenterrar las largas y delgadas raíces de salsifí
sintiendo la simple alegría de encontrar algunas para llevar a casa con sus propias manos. ¿Todavía recuerdas el sabor suave, sencillo pero lleno de delicadeza de este plato? Esos platos antiguos, aunque han ido desapareciendo de las cocinas modernas, aún permanecen en algún lugar de la memoria de cada persona como parte de la infancia, de la familia, de esos días de paz que a veces olvidamos. Si tú también sientes un pequeño estremecimiento en tu corazón al escuchar estos sabores, quédate con nosotros en los próximos viajes nostálgicos. No olvides suscribirte al canal y dar me gusta al video para que podamos encontrarnos muchas veces más.